todas a esta serie de programas que venimos haciendo en el grupo de comunicaciones Corripio. La propuesta de los candidatos, una tradición que data desde el año 1996, donde todos los medios del grupo Corripio les damos un espacio a los candidatos para que compartan con ustedes sus propuestas, su forma de pensar. Hoy tendremos aquí el inicio, ya cuando estamos llegando a la recta final de esta campaña electoral con mira a las elecciones del año 19 de mayo de este año, candidatura presidencial en primera vuelta, tendremos esas elecciones. Este programa se estará transmitiendo de manera simultánea por todos los medios del grupo, Telesistema, Teleantillas, Coral, HIJB, La Nota, y además por las plataformas de todos los medios, incluyendo los medios impresos, Listín Diario, El Nacional, Hoy, El Día y Listín, y el decano periódico Listín Diario. Así es. Gracias, muy buenas noches a todos. La oportunidad para darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro primer invitado, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Rodolfo Abinader Corona. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy contento de estar aquí con el Grupo Corripio, que yo, aparte de las candidaturas, también estuve aquí con el Grupo Corripio, siendo creo que en el 2021, estuvimos aquí también a finales de 2021. A los 100 días. Sí, a los 100 días. Exacto. O sea que ya es una tradición. Bueno, presidente. No obstante ser candidato o no. Pues darle la bienvenida a nuestros colegas y profesores, periodistas y directores de medios. Las buenas noches y la bienvenida para don Miguel Franjul, el director del decano de los periódicos en República Dominicana, el Listín Diario, Premio Nacional de Periodismo. Gracias por acompañarnos. Las buenas noches también para José Marrero, subdirector del periódico Hoy. Las buenas noches también y la bienvenida a don Pedro Castro, periodista del periódico El Nacional. La bienvenida también a don Miguel Feble, subdirector del periódico El Día. También la bienvenida a Edith Febles, que es la directora del programa El Día de Telesistema, y a Adalberto Grullón, también director y jefe de información del programa 1+1 de Teleantillas, Canal 2. Gracias. Permito la aclaración de que mi nombre es Nelson. Nelson Marrero, pero usted me dijo, es que lo pusieron aquí, excúseme maestro, Nelson Marrero. Yo estoy fallando más que usted ya. Pues nada, la bienvenida a todos y comenzamos con la primera pregunta, la tiene don Miguel Franjul. Buenas noches, señor presidente. El Partido Revolucionario Moderno, y usted en particular, han proclamado sistemáticamente durante toda la campaña electoral que lo mejor está por venir. Yo pregunto, teniendo las finanzas públicas dominicanas una presión tan fuerte como es la que significa el pago de los intereses de la deuda externa, ¿en qué expectativa se basa usted para garantizarle al país que lo mejor va a llegar? ¿Y qué sería lo mejor? Mira, cuando vemos el momento en que llegamos al gobierno con una pandemia, duramos año y medio prácticamente encerrados. Y a pesar, y después vino entonces la invasión de Rusia a Ucrania. A pesar de momentos tan difíciles, don Miguel, los resultados y los indicadores económicos están ahí. Imagínense que en el 2019 teníamos un per cápita de 8.500, alrededor de 8.500, 600 dólares por persona, y hoy el per cápita es 11.300. Imagínense que hemos disminuido la pobreza en más de 3 puntos porcentuales y hoy es la pobreza, la menor índice de pobreza en la historia de la República Dominicana. Imagínense que tenemos el menor nivel de desempleo abierto en la historia de la República Dominicana, que es un 5%. Imagínense que tenemos los niveles de reservas también mayores de la República Dominicana. Tenemos si contamos los años de gobierno completos, que es el 2021, 2022 y 2023, tenemos un acumulado de crecimiento mayor por año en estos 3 años que los últimos 16 años. Entonces, si estos fueron en momentos tan retadores, en momentos tan difíciles, pues vamos a tener una economía sin esos
retos internacionales que hemos tenido, sin esa situación tan compleja, a mí no me cabe duda que los mejores años están por venir. Pero además, si hemos distribuido las inversiones, y tenemos hoy en Pedernales lo que va a ser un motor de desarrollo en el área más pobre del país, que es la región Enriquillo. El turismo está como una locomotora, las zonas francas están creciendo, estamos mejorando también, tenemos proyectos especiales también en Manzanillo. O sea, nosotros realmente el país, todos esos indicadores están creciendo, están avanzando. ¿Que tenemos todavía dificultades? Sí, tenemos dificultades. Imagínense, los intereses del año pasado, el 80% de los intereses fue para pagar deuda del pasado, deuda durante muchos años acumulada. Incluso, si hablamos de deuda, nosotros llegamos al gobierno y teníamos un 62% de deuda en relación con el PIB. Hoy, don Miguel, la deuda es un 59% en relación con el PIB. O sea, en términos relativos se ha bajado. Sigue siendo gravosa para... Sí, sigue siendo alta, pero lo hemos bajado en 3 puntos, en las peores de las circunstancias. Nosotros pensamos que hay muchas razones para que el país esté optimista. Repito, claro que hay dificultades como lo tienen los grandes países, pero hemos avanzado en las dificultades y vamos a avanzar más en los 4 años que vienen. Bueno, ¿dónde usted pondría el acento, perdón? Para lograr lo mejor que usted promete? Bueno, seguir mejorando esos indicadores. Esos indicadores, ahí es que me explico, si mejoraron en esos momentos difíciles, van a seguir mejorando. Vamos a tener menor desempleo, porque van a haber más oportunidades. Vamos a tener, por primera vez, los indicadores de PISA, todavía bajos, pero mejoraron en educación. Y fueron por los primeros 2 años de este gobierno y van a seguir mejorando. Y en todas las áreas, si seguimos con ese mismo avance, pues vamos a ir mejorando. Están los números e indicadores ahí. Cada pregunta, el presidente, el invitado tendrá 3 minutos para responderla y estará dando un pito cuando lleguemos al minuto 30 para que sepa le falta la mitad del tiempo, otro pito cuando lleguemos le faltan 30 segundos y otro pito a los 10 segundos para que vaya redondeando. Darle la bienvenida a la familia Corripio que está aquí, don Pepín Corripio, sus hijos José Alfredo, Manuel y la tercera generación de los Corripios que están aquí con nosotros. Le pasamos ahora la pregunta a don Nelson Marrero, su director del periódico Hoy. Bien, entre lo que viene, lo que falta por llegar, está la perspectiva de vencer la desigualdad salarial originada por el crecimiento enorme que experimenta el ámbito informal de la economía, donde las legiones de trabajadores están desprotegidos de una manera muy significativa y que los hace más víctimas de la inflación. El empleo como ingreso básico para toda familia, clase media y baja sobre todo. Entonces sucede que la inflación, aún quedándose en un nivel que se proclama como un triunfo, sin embargo, lo único verdaderamente inamovible es el ingreso. El ingreso generalizado porque ni siquiera el promedio supera la canasta de consumo familiar, ni las categorías diversas en que se forma esa gama de categorías, de niveles de desempeños laborales. Es decir, ese es un panorama complejo donde deben confluir muchas formas de resolverlo. Quisiera saber cuáles tiene usted a mano y cuáles se propone movilizar para superar esa situación social. Qué bueno ese punto, don Nelson, porque nos ayuda a nosotros también a explicar lo que hemos hecho y cómo hemos avanzado también. El indicador Gini, que es el indicador que indica la desigualdad, ha mejorado en este gobierno. En estos 3 años ha mejorado en 1.3, lo cual siempre queremos que mejore más, pero ha mejorado en el gobierno. Pero además, hemos subido el salario mínimo, y tú sabes que el salario mínimo presiona hacia todos los salarios hacia arriba. Lo hemos mejorado en un 42% en términos nominales, pero se ha mejorado en un 9% en términos reales. Es decir, que nos hemos cuidado también de que el salario mínimo aumente mayor
que lo que aumenta la inflación. Y por eso, por primera vez en la República Dominicana, en el quintil más bajo del salario de las grandes y medianas empresas, por primera vez cubre el 92% de los salarios de las empresas grandes, que es un 70% de todos los empleados, y cubren un 85% de los salarios medios. Cuando se compara con el 2012, eso era 60 y 40%. Entonces quiere decir que hemos ido mejorando. Claro, lo que debería de ser, lo que vamos a trabajar es para que cubra un 150%, pero hemos avanzado. Y por eso digo que estamos optimistas, porque si avanzamos en momentos tan difíciles, en momentos normales de nuestra economía y de la economía internacional también, pues vamos a mejorar más. Esos son los números, esas son las estadísticas. O sea, el país ha ido mejorando en su capacidad de compra y lo reflejan las estadísticas, que son las que conocen, las que están en las estadísticas oficiales del gobierno. Qué bien. Tiene ahora la palabra Edith Febles. Muy buenas noches, señor presidente. Siguiendo el orden de Marrero en el tema de la inequidad económica, un informe del mismo gobierno dominicano y la CEPAL, en un estudio que hicieron, decía que en República Dominicana el 10% de la población de menos ingresos recibía menos del 1% de los ingresos nacionales, mientras que el 10% de mayores ingresos recibían más de la mitad. Entonces, algunos hablan de la necesidad como de un modelo que redistribuya de alguna manera. ¿Usted cree que las políticas que usted sugiere y las que se han dado hasta ahora, podría llegar un momento de romper esa brecha? Mira, Edith, hay una inequidad mundial. Esos números tú los puedes comparar también con países como Estados Unidos, tú los puedes comparar con incluso países nórdicos de Europa, que quizás en menor medida, pero que tienen esa misma desigualdad. La desigualdad es un problema grave en la humanidad, es un problema que existe desde el inicio de los tiempos. Claro, cuando estamos mencionando estas estadísticas, lo que tenemos es que ir caminando en esas estadísticas, ir aumentando también los niveles de ingresos, porque tampoco tú vas a distribuir pobreza, tú tienes que aumentar el desarrollo económico. Siempre tiene que haber políticas de equidad, pero que el desarrollo económico y el crecimiento continúe, porque si no tú vas a distribuir pobreza. Y eso es lo que hemos hecho. Pero el candidato que venga y se sienta aquí y te diga que va a eliminar la desigualdad, no está hablando la realidad, porque es un problema de siglos y es un problema que aún los países con las políticas de mayor equidad y las políticas públicas y sociales todavía se mantienen. Pero el índice, el coeficiente Gini, que tú lo conoces también, tú sabes que ha mejorado, y lo que tenemos es que continuar mejorando y continuar en esa dirección. Bueno, le damos la palabra a Miguel Feble, jefe de edición, de editores del periódico El Día. Aprende, camarada. Presidente, en julio del año 23, usted viajó a Guyana con un grupo de empresarios, creo que los puso a pagar el pasaje en esa ocasión. Y antes, ¿Te lo puse? a pagar el pasaje. Bien En hecho. esa ocasión. Bueno, el hotel también. A pagar los pasajes. Eran Yo no muchos. recuerdo el pasaje, pero el hotel tuvieron que pagarlo. Sí. Bueno, en marzo del año 21 había estado en Ecuador, donde con el presidente Lazo firmó unos acuerdos energéticos. En ese mismo mes, en el año 21, había estado en Argentina con el presidente Fernández, firmó también unas intenciones de inversiones dominicanas en investigaciones energéticas de combustible. Eso era camino de la juramentación del presidente Boric. ¿Del presidente? Del presidente Boric de Chile. Ah. Sí. Entonces, hasta hoy, ¿cuáles han sido los resultados de esos esfuerzos, de esas inversiones? Y en el caso de Ecuador y de Argentina, ha habido cambios de gobierno. Si ha podido darle seguimiento a esos esfuerzos a pesar de esos gobiernos en condiciones muy complicadas. Sí. Primero quiero aclarar, lo de Ecuador no fue en el 21. Ecuador, yo fui a la toma de posesión de Guillermo Lazo en el 21 y esa firma que hicimos fue en el 2023. Pero es bueno también en el sector de hidrocarburos que se sepa que lo que se está ahora explotando en Guyana se descubrió hace 15 años. O sea, es una industria
donde toman tiempo. Estamos dándole seguimiento en el caso de Argentina, a la zona de Vaca Muerta, que es una zona donde hay gas natural y donde también hay petróleo. Allí en Argentina es diferente porque son las provincias las que tienen los acuerdos. Y eso nosotros le seguimos dando seguimiento y estamos estudiando. Es bueno que se sepa que son miles de millones, no lo estamos invirtiendo, pero para una exploración son millones de dólares que hay que invertir. En el caso de Ecuador, Ecuador nos brindó la oportunidad de nosotros explorar. No tomamos la decisión en ese momento. Ahora, sí en Guyana ya nos han ofrecido un área que se llama el área de Berbice para nosotros explorar. Y nosotros ahora estamos haciendo una licitación informal para ver qué compañías nos acompañan de manera que nosotros podamos compartir el riesgo y no tenemos los recursos para invertir millones de dólares en una exploración que es riesgo también. O sea, que en los tres casos nosotros le hemos dado seguimiento. En el área de Guyana ahora mucho más, porque también eran en tres áreas. El área de exploración, el área también de una futura refinería, tanto de petróleo como una refinería petroquímica, que podamos crear la urea, que es muy importante también para la parte agropecuaria. Todo eso se están en proyectos, se están haciendo los estudios de factibilidad y también un proyecto agrícola para las tres materias primas más importantes que son maíz, soya y trigo. En el caso de Guyana es para la producción de maíz. Ahí está la Junta Agroempresarial Dominicana dándole seguimiento a ese tema y en los otros dos hay unas unidades especializadas dándole seguimiento. O sea, especialmente en el caso de Argentina y en el caso de Guyana le estamos dando seguimiento a esos dos proyectos. Bien, don Pedro Castro del periódico El Nacional. Saludos, buenas noches, presidente. Quisiera conocer su propuesta para combatir la inflación, para así que la población pueda tener un mayor poder adquisitivo. Cuando va a los supermercados, cuando va al colmado, adquirir su producto en el diario vivir. Su propuesta como candidato en torno a la inflación a partir del próximo mandato suyo presidencial. Mira, en los años de mayor inflación que han existido, desde los años 70, de cuando subieron el choque petrolero, han sido estos años, en todo el mundo. Sin embargo, nosotros no llegamos a 2 dígitos de inflación. En el año 2000, el último 2 dígitos de inflación fue en el año 2009, la inflación interanual, por la crisis financiera que hubo en ese momento, que fue una crisis mucho menor que la que hubo ahora en República Dominicana. Si tú calculas la inflación entre el año 2004 y 2020 en relación con la inflación de Estados Unidos, era 3 veces la inflación de Estados Unidos. Si tú la calculas en relación entre el 2021 y el 2023, es 1.4 la de Estados Unidos. Es decir, que nosotros la inflación la hemos manejado con éxito. ¿Y cómo lo hicimos? Con subsidios directos, cuando empezó a subir la urea y se estaba subiendo los fertilizantes a niveles prohibitivos, nosotros subvencionamos los fertilizantes. Subvencionamos el maíz, porque el 70% del costo de la producción de pollo es maíz. Todavía hoy estamos subvencionando los hidrocarburos, o sea, los combustibles. Todavía hoy lo estamos haciendo. O sea, nuestra política contra la inflación fue una política exitosa y por eso fuimos los primeros países que logramos estar dentro de los objetivos de inflación del Banco Central, que eran 4, 1 más, 1 menos. Si tú comparas nuestra canasta básica, y lo han dicho el Observatorio Latinoamericano de Consumidores, las agencias similares a Consumidor, nosotros, la canasta familiar dominicana aumentó en menor nivel que los otros países latinoamericanos. Aquí nos están escuchando los dominicanos del exterior. Los dominicanos del exterior saben que en Nueva York y en España la canasta básica aumentó igual o en mayor medida que en la República Dominicana. Pero lo más importante es lo que yo acabo de decir, que los salarios los subimos, el aumento de los salarios fue mayor que la inflación, para que el salario real de los trabajadores, que es el salario nominal menos la inflación, creciera en un 9%, cosa que no había pasado anteriormente en los últimos 40 años.
Esas son las políticas que hemos hecho y nos mantenemos y haremos ese mismo tipo de acciones para mantener la inflación a un nivel controlado. En todos los países del mundo hay inflación. Lo que tiene que tenerlos es a nivel controlado y por debajo del aumento de los salarios para que el salario de los trabajadores se vaya apreciando a un nivel real, como lo hemos hecho. Les recordamos a los amigos que pueden ver esta participación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Rodolfo Abinader, a través de todas las plataformas de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio, tanto de los periódicos como de los canales de televisión y de las emisoras de radio del Grupo Corripio. Le pasamos la palabra ahora a Adalberto Grullón, director de prensa de los informativos Teleantillas. Gracias, Monero. Presidente, hay un tema pendiente en la agenda de prioridades de la República Dominicana, que es el de realizar una reforma fiscal integral. Ese tema fue consagrado en la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y es de 2012. Usted hace 4 años vino aquí, se sentó en una silla parecida a esa y nos prometió que si ganaba las elecciones iba a trabajar en una reforma fiscal. Ocurrieron fenómenos que lo impidieron, la pandemia, los procesos inflacionarios a nivel internacional, etc. Ahora que se perfila como posible continuador al frente del poder del Estado, ¿cuál sería el contenido de esa reforma? Por el que abogan muchísimos sectores, pero que ha estado siempre en veremos durante más de 17 años, como lo que mencionabas ahorita. ¿Cuál sería el contenido de la reforma fiscal? Reforma que se justifica en el sentido de que el Estado necesita más recursos para atender las necesidades de los más vulnerables. Y hay muchas necesidades a ese nivel. Mira, Alberto, lo que tú dices es lo que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley. Y todos los gobiernos pues han pospuesto, han hecho algunas reformas, algunos parches y lo han pospuesto. La situación de las elecciones de estos 4 años fueron situaciones sumamente especiales y por eso yo digo, y lo menciono siempre para ver los resultados que hemos tenido a pesar de esas condiciones especiales. Cuando vemos la reforma fiscal tenemos que pensar que tenemos que hacer una reforma del gasto público, porque no solamente es aumentar los impuestos, es gastar mejor, es gastar bien. Una reforma del gasto público y entonces una reforma tributaria. En la reforma del gasto público ya nosotros empezamos, nosotros estamos gastando mejor. La calidad del gasto en la República Dominicana hoy es mucho mejor. Hoy hay mucho más controles, hoy hay mucho más transparencia. De que hay escape, puede haberlo, pero si lo sabemos y lo determinamos, nosotros actuamos. De que siempre es posible mejorar la calidad del gasto, es posible mejorarla, pero lo hemos mejorado bastante. Y por eso tú ves, y en cada provincia que nos están escuchando, ven que se están haciendo obras importantes y obras prioritarias en cada una de esas provincias. Pero, Adalberto, hemos también en la parte social, nosotros hemos duplicado las ayudas sociales. Y esa razón de que en la peor de las circunstancias, donde casi en todos los países del mundo está aumentando la pobreza, que aquí disminuya, se debe a esas acciones de política de política social que hemos hecho. Desde duplicar las ayudas sociales, como también mejorar los sistemas también de salud, muy lejos de lo que todavía tiene que ser, pero se ha ido mejorando. ¿Tú sabes cuánto ganaba un raso de la policía y del ejército? 10,000 pesos. ¿Cuánto está ganando ahora? 29,000 pesos básicos, pero la mayoría 32,000 pesos. Casi triplicado. Entonces, hemos ido mejorando la calidad del gasto, hemos ido mejorando también la situación de nuestra gente. Ahora, se necesitan, como tú dices, más recursos también para la atención primaria, que se necesita establecer formal y universal en nuestro país. Se necesita más para la seguridad ciudadana, se necesitan más recursos para las infraestructuras que todavía dependen del país. Y se necesitan más recursos también para la sostenibilidad de la deuda. Para nosotros esa deuda irla disminuyendo en términos graduales. Yo he dicho que después de las elecciones yo voy a llamar a un gran acuerdo, a un gran pacto social. Y vamos a juntarnos todos, toda la sociedad, todo el sector político, y vamos a ver el país que necesitamos, el país que queremos, y comprometernos todos a esos grandes cambios. Presidente, en una ocasión le escuché
hablar sobre empresas estatales que habían sido eficientes para el gobierno. Usted mencionó Punta Catalina, creo que mencionó la Refinería Dominicana de Petróleo y una tercera que ahora no recuerdo, que habían sido eficientes, que estando en manos del Estado, el Banco de Reservas. Sin embargo, las empresas distribuidoras de electricidad no lo han sido así. ¿Por qué no? ¿La solución será definitivamente privatizarlas o desde el Estado habrá una solución eficiente para el manejo de las sedes? Yo pienso que que esa es una tarea pendiente. Y le tengo que decir que nosotros no hemos podido en las distribuidoras tampoco, así como lo hemos hecho en muchas otras áreas, no hemos podido eficientizarla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando, imagínate, llegamos, la crisis de la pandemia, lo que en vez de tú hablar de eficientizar el cobro, la mayoría de los pequeños empresarios lo que estaban diciendo, ¿cómo pueden ellos financiar la tarifa eléctrica? Por la situación de crisis que nosotros teníamos. Pero además hay algo. Mientras en el año 2012, de toda la demanda de energía, apenas se abasteció un 79%. En el año 2016 se llegó a alrededor de un 86%. Después en el año 2020 se llegó a un 90%. Nosotros estamos abasteciendo el 98%. El 98% de la demanda. Y eso está ahí y lo pueden ver. Pero ha habido muchos años falta de inversiones. Los apagones que hay actualmente son apagones por averías, no son apagones económicos ni apagones financieros, son por averías, por la situación de las redes. Nosotros estamos comprando ahora y estamos instalando muchos medidores, que es una vergüenza decir que no había medidores y que una gran parte estaba conectado sin medidores. Evidentemente ahí necesita una participación no total, pero una participación parcial, quizá en la comercialización, de tercerizarlo, y mayor eficiencia. Si hay otras empresas que han trabajado con eficiencia, ¿por qué no puede también, así como tú mencionas, la sede trabajar con eficiencia? Y yo pienso que esa es una de las tareas pendientes que tenemos para los próximos 4 años. Presidente, en su plan de gobierno para los próximos 4 años, estamos hablando con el candidato presidencial, Luis Abinader, la minería. Durante la pandemia, uno de los fuentes de ingresos importantes de divisa que tuvo la República Dominicana fue la minería. Incluso durante ese tiempo, Suiza llegó a convertirse en el segundo socio comercial más importante del país. Cuando tú veías las estadísticas era por el oro. En materia de minería, ¿cuáles son los planes del gobierno? ¿Qué piensa desarrollar o expandir la producción minera de la República Dominicana y cómo hacerlo? Mira, aquí hay 3 empresas mineras que se han seguido desarrollando, que la Barrick, que ahora tiene un proceso de inversión importante, está también la empresa Cormidón, que también ha continuado desarrollándose a otro nivel, y bueno, y está la situación de Falcondo, que tiene algunos problemas internos de esa compañía, y también de agotamiento de las reservas que queda de níquel. Es una combinación de ambos temas. Nosotros estamos abiertos a la minería, pero una minería responsable, y una minería que cuando se vaya en un balance porque obviamente que cualquier acción y cualquier explotación minera tiene un impacto ambiental, pero ese impacto, si vemos que los resultados que le va a tener a la comunidad son mucho mayor que el impacto ambiental, bueno, pues lo podemos y no tiene un impacto, tiene un impacto ambiental que es recuperable, pues se puede apoyar. En caso de que no sea así, pues entonces no tiene sentido apoyarlo. Y ese es el balance, ese es el estudio que vemos. Nosotros estamos abiertos a la minería, pero una minería responsable y donde nos podamos recuperar también los espacios que se afecten con la explotación. Qué bien, pues vamos entonces a una primera pausa y regresamos con mucho más en la propuesta de los candidatos. En esta ocasión, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Muy bien. Tenemos iniciando este ciclo de programas a Luis Abinader Corona, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, presidente de la República. Les acompañan al presidente Luis Abinader, José Ignacio Paliza,
Joel Santos, Jochi Vicente, Pedro Silverio, Víctor Atala, Daniel García Alchivar, Mayra Jiménez, Gloria Reyes, Mercedes Pichardo, también por la familia Corripio, está de los rostros hermosos de la familia Corripio, Ana Corripio Alonso. Presidente, vamos a continuar con la palabra, la tiene ahora Nelson Marrero, su director del periódico Hoy. Sujetándonos al bloque 2, vamos a hablar de que la seguridad ciudadana parece una meta de largo plazo porque comenzó con la reforma policial hace más de 2 años y no se ha visto la primera resultado concreto de eso. Incluso a pesar de que en los 2 primeros años del gobierno hubo un silenciamiento de los cañones policiales, ahora existe y se escucha continuamente preocupación por el auge de los llamados intercambios de disparos. Además, en la acción para mejorar la seguridad ciudadana no se ve también el capítulo que esté dirigido a reducir o a combatir la violencia social, que también genera daños a la ciudadanía, disminuye su seguridad existencial. Y en el aspecto del narcotráfico deberíamos señalar que aquí efectivamente se permanece el énfasis en la persecución policial y no en el proceso de reorientación, de reeducación de los jóvenes adictos y las organizaciones civiles que trabajan con la juventud en fin de reintegrarlo a una vida ordenada, no están realmente asistidas financieramente por el Estado como lo han sido en otras épocas. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, Nelson, la reforma policial está en proceso. No es una reforma que tú vas a ver y van a ver, yo creo que hay resultados además, y los voy a mencionar ahora, de esa reforma. La reforma está dividida en 3 áreas. La parte tecnológica de la policía, que hemos avanzado, todavía nos falta obviamente en todas las 3 avanzar más. La parte de la reforma educativa y tercero, la reforma administrativa. Largo plazo. Yo no digo largo plazo, yo creo que ha habido a corto plazo, a mediano y van a haber también a largo plazo. Tú no podías tener ni hacer nada con un policía ganando 10,000 pesos y que apenas te daban un entrenamiento de 3 meses en un lugar inadecuado. Ya ahí hay un cambio importante. Ahora están ganando casi 3 veces eso. El sueldo cebolla que se llamaba se eliminó y tú tienes la mejor escuela que pueda haber en Centroamérica y el Caribe ahora mismo de la Policía Nacional, que está en un antiguo resort en Gaspar Hernández, entre Gaspar Hernández y Río San Juan, que yo los voy a invitar también para ir a verlo y conocer eso. Y en vez de 3 meses, son 6 meses de entrenamiento, más después, 6 meses de educación, más después 3 meses de entrenamiento. Eso es parte de la reforma. Nunca se le había dado educación continua a los policías y se le está dando actualmente a los policías educación continua sobre derechos humanos. Si bien ha habido una acción más de enfrentamiento con los delincuentes, sí también usted puede ver también que han reducido las quejas en temas del comportamiento de la policía en otros ámbitos fuera de la lucha contra la delincuencia. En la lucha contra el narcotráfico, lo que ha pasado en cuanto a las incautaciones es espectacular. O sea, nosotros en estos menos de 4 años hemos incautado 1.7 veces más que en los últimos 16 años juntos. Pero eso es que si tú lo llevas meses, quiere decir que las incautaciones por mes del narcotráfico, o sea, del gran tráfico, es 7 veces más por mes. Y si lo llevas al microtráfico entre el 2016 y el 2020 y lo comparas entre esa época, estamos hablando de 14 veces más. Estoy de acuerdo con usted de que tiene que haber, sí, la parte de la prevención. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la prevención? Y repito, yo pienso que en esto debemos comunicar mejor. Nosotros iniciamos la operación 1424. Hoy hay 122 escuelas técnicas para los ninis, es decir, los que ni estudian ni trabajan, donde es un terreno fértil para la delincuencia. Son carreras técnicas. Esos son instituciones en todo el territorio nacional, que también después me gustaría
llevarlo. Son estudiantes que han dejado el bachillerato, que han dejado las escuelas, pero que no entran ni para el Infotep, que tiene su propia, como una institución tripartito, los empleados, ni tampoco para el ITRA, que son graduados del bachillerato. Con eso estamos atendiendo la prevención. Nunca total, pero yo pienso que hemos ido avanzando. Yo pienso que la reforma va avanzando. Es bueno que si ponemos estos 3 años en contextos y los dividimos con los 8 años anteriores y los 8 años entre el 2004 y el 2012, entre el 2004 y el 2012, ¿usted sabe cuánto era el nivel de homicidio por año? Promedio, casi 24. ¿Cuánto es el nivel de homicidio ahora? 11.5, o sea, menos de la mitad. Yo creo que hemos ido avanzando. Claro, un solo homicidio es demasiado, un solo homicidio es demasiado. Y de eso, comparto lo que dice, prácticamente más del 50% son conflictos sociales. De esos homicidios, menos de esos 11.5, alrededor de 3 son homicidios o menos de 3 son homicidios por delincuencia. A la sociedad, desde la familia, tenemos que hacerle una sociedad más pacífica, menos violenta. Y yo pienso que eso es una tarea que tenemos desde el gobierno, pero con todo el país. Sus frutos confirman el énfasis en la persecución policial. Tenemos 3 minutos para responder cada pregunta y ya van como 6 en esta. Por eso es que hacer las preguntas que se pueden responder en 3. Hemos avanzado en la persecución, en la educación de la policía, pero estoy de acuerdo que tenemos que hacer una gran campaña de prevención. Creo que eso está pendiente. Tiene la palabra ahora don Miguel Franjul. Señor presidente, a lo largo de todo su mandato, el gobierno ha tenido que lidiar con una crisis bastante peligrosa, que es la crisis de Haití. Usted ha señalado que esa crisis pone en peligro la seguridad nacional. En lo que se decide si puede una fuerza militar robusta intervenir para combatir a las pandillas que han desestabilizado ese país, acaba de instalarse un consejo presidencial con un presidente y un primer ministro. No hay dudas de que se trata de una estructura de facto, pero en todo caso, ¿el gobierno dominicano lo reconoce o cómo va a manejar su trato con Haití y las nuevas autoridades? Sí, nosotros apenas recibimos la información hoy. Yo pienso que tener un interlocutor en Haití es mejor que no tener a nadie, o tener las bandas que estén caminando. Yo pienso que ese es un paso para también confirmar y consolidar la presencia de las fuerzas pacificadoras que van a ser, cuyo líder va a ser Kenia, pero que también van a participar otros países. Por ejemplo, Benín, otro país africano, ha prometido de 2.000 hasta 3.000 policías que pueden venir, y también otros países. Lo primero que hay que hacer en Haití es pacificar Haití. Y eso va dentro del interés nacional de nuestro país y dentro del interés de nuestra seguridad. Nosotros fuimos, desde el año 2021, lo primero que hablamos de somalización en Haití, fuimos nosotros en la ONU. Y la comunidad internacional no escuchaba. Por la insistencia nuestra escuchó. Creo que tarde, pero se está preparando. Los informes que tenemos es que van a venir esos policías, tanto de Kenia como de otros países. Eso va a ayudar bastante a la seguridad y va a ayudar también a la seguridad en la República Dominicana. Pero la presencia de militares extranjeros combatiendo con la pandilla puede también ser la chispa que dispare una avalancha de personas huyendo hacia la República Dominicana. ¿Cómo el gobierno va a enfrentar una situación? Sí, pero ahora mismo, don Miguel, ¿y qué más avalancha que esté en terreno de nadie y las bandas haciendo lo que le da la gana allá en Haití? Todo el mundo quiere salir de Haití. Eso va a llevar a algún nivel de paz. Yo pienso que va a ser mejor que lo que está ahora. Ahora, nosotros estamos preparados. Por ejemplo, en tecnología, tanto a nivel de seguridad ciudadana como a nivel también de la frontera. Por primera vez nosotros estamos registrando y biometrizando a los ciudadanos haitianos que entran, para nosotros tener nuestro propio control. Y fíjense que a pesar de tener esa frontera de casi 400 kilómetros, no han entrado ninguno de los principales líderes de las bandas, porque ellos saben que les va a ir muy mal aquí.
trató de entrar uno y le fue muy mal. Y nosotros... ¿Qué le pasó a eso? Lo detuvimos preso y después lo enviamos hacia Estados Unidos, pero le ha ido mal a lo que han tratado de entrar, porque estaba involucrado en el secuestro de los pastores norteamericanos. Por lo tanto, la frontera está bastante protegida y va a seguir así. En el momento más difícil que, como usted dice, nos ha tocado gobernar con la crisis en Haití. Bueno, le damos ahora la palabra a Miguel Feble del periódico El Día. Presidente, usted se quedó como con el interés de seguir explicándole a Marrero sobre el tema de la seguridad y fundamentalmente el tema de las drogas. Las requisiciones para mí son muy altas. ¿Qué explica tanta producción de droga en Sudamérica? ¿Qué explica tanta droga camino de República Dominicana, tantas requisiciones y que sin embargo no haya una crisis aquí, por lo menos que uno se haya enterado, de abastecimiento del mercado, porque aquí hay un mercado, ni hay una crisis de abastecimiento en Estados Unidos? Por favor. No, bueno, yo creo que la droga que pasa por aquí es ínfima en relación con la que va a Estados Unidos. Tú tienes un mercado allá de 300 millones de personas y obviamente yo creo que hay que atacar la demanda, tanto en Estados Unidos como también la demanda de narcóticos como la demanda de aquí. Ahora, nosotros lo que tenemos es que evitar que se quede, que pase o se quede aquí. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de evitar y de que este no sea tampoco una sociedad donde haya carteles. Fíjense las felicitaciones que nos ha dado la DEA porque hemos eliminado varios carteles que habían en nuestro país. ¿Por qué pasaban antes más? Bueno, habría que preguntárselo a los pasados gobiernos, pero nosotros hemos hecho una labor mucho más efectiva con las informaciones y en colaboración con la DEA y también con otros países, y yo pienso que eso ha sido muy importante. Tú lo puedes ver también, sí, hay mercado aquí porque hay demanda, pero quizás pudiese haber mucho mayor mercado y mucho mayor oferta, y eso es muy negativo para nuestra juventud. Y es una lucha que dice, bueno, es una lucha que no se ha ganado, no la ha ganado ningún país la lucha contra el narcotráfico. Ningún país ha ganado la lucha contra el narcotráfico, pero peor es no luchar, esa es la realidad. Tiene la palabra ahora Edith Feble del programa El Día. Gracias, Cavada. Señor presidente, cuando miramos nuestros barrios, alguien decía un filósofo, pudiésemos tener la estampa de que un barrio nuestro siempre tendrá uno o varios colmadones, tendrá varias bancas de lotería y tendrá un punto de drogas. Nosotros que recibimos a personas de nuestros barrios, que vemos situaciones, hay muchas situaciones cotidianas que están en un conflicto central por el microtráfico, esos pequeños puntos de drogas, y la gente no confía. Aquí vino hasta un oficial a decir, mira, a 2 esquinas de mi casa hay un punto de drogas, pero él no se atreve a denunciarlo. Pareciese que vivimos en la normalidad que tanto daño propicia y que es fuente de muchos conflictos comunitarios, de familias destruidas, de gente que consume, de casos de violencias. Hemos visto en Moca, por ejemplo, en Jarro Sucio, muertes cotidianas por asuntos de puntos de drogas. Un joven levantar un machete y decir, vengan, ¿quién me va a tumbar el punto de drogas? Entonces, ¿habrá una política en ese sentido en materia de seguridad ciudadana que se encamine a esa confrontación? Reconocemos los grandes requisiciones, pero en esa casi cultura de que todo barrio que se respete tiene su punto. Edith, eso yo mismo muchas veces siento que deberíamos hacer mucho más, pero tú tienes el mayor consumidor del mundo, que es el país más poderoso, Estados Unidos, no ha podido controlar los puntos de droga, porque es la verdad, hay un consumo y es prácticamente una situación de adicción y enfermedad. Pero yo mencioné aquí en el microtráfico que nosotros hemos multiplicado por 14 las incautaciones que hemos hecho por mes en la parte del microtráfico solamente. O sea, hemos aumentado bastante las incautaciones por microtráfico. Y lo que hicimos también fue que eliminamos
la dirección de control de drogas de la policía, que era paralela a la de la DNCD, y le hicimos uno, y por eso se ha hecho mucho más eficiente también las incautaciones. Quisiéramos avanzar, quisiéramos eliminarla completamente, porque la verdad que eso es lo que lleva es criminalidad, enfermedad, intranquilidad a nuestros barrios. Pero es un tema que ningún país, ¿qué país ha podido ser exitoso en ese control? ¿Cuál? ¿Cuál en el mundo? Es un problema fundamental que es difícil para nosotros, que aún, te estoy dando esta estadística, que hemos avanzado, pero aún yo creo que tiene que hacer un plan integral de educación con las familias, con las escuelas, con las juntas de vecinos, con los barrios, para minimizar la situación del consumo de drogas. Le damos la palabra ahora a Alberto Grullón, de Informativos de la Antilla. Presidente, hablemos de frontera y hablemos también de seguridad y presencia de inmigrantes muy alta aquí en la República Dominicana. Su política para el próximo cuatrenio, ¿cuál sería frente al tema de la migración? Hay que recordar que durante los últimos 10 años el país avanzó un poco, porque además de que se dio una ley de migración, se hizo un reglamento para aplicar esa ley y se elaboró un plan de regularización de la presencia haitiana, porque la tenemos, y ha sido medida por encuestas que ha hecho el propio Estado Dominicano a través de la Oficina Nacional de Estadísticas, que dicho sea de paso, su gobierno no la ha continuado, ya entra en 4 años y no hizo la tercera encuesta nacional de inmigrantes para saber más o menos lo que tenemos aquí. Y además paró el plan de regularización y por tanto estamos impedidos de saber cómo se llaman, dónde viven y quiénes son los haitianos que están en la República Dominicana, y por tanto elaborar una política que respete sus derechos y que diga, bueno, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos en la economía dominicana? Si no lo necesitamos, intentemos que nos sigan ingresando. Pero ahora no sabemos si es verdad que se ha parado la inmigración o no, porque no hay instrumento para medirlo. Entonces, lo que pregunto es, ¿cuál sería la política migratoria del Estado Dominicano si usted continúa al frente de más allá de concentrar los esfuerzos solo en la frontera, con muros, con mayor presencia militar, con altas inversiones, como lo ha hecho su gobierno, para impedir esto, pero se sigue la percepción de que aquí ha entrado mucha gente, pese a eso, de Haití hacia acá en los últimos 4 años. Alberto, desde que llegué al gobierno yo quise normalizar las situaciones con Haití. Y firmamos creo que fue en diciembre del 2020, un acuerdo con el presidente Moïse para construir 2 hospitales de maternidad en la frontera del lado haitiano, para que ellos le dieran, porque aquí estamos hablando como que Haití está normal. Haití está en una situación que nunca antes había estado, entonces no podemos nosotros responder y estar normal con Haití si estaba en una situación que nunca antes, controlada por bandas, sin gobierno prácticamente, sin darle identificación a los ciudadanos haitianos. ¿Cómo tú le vas a dar o puedes darle un permiso normal de trabajo si no están dando identificaciones desde hace casi un año en Haití y más del 90% de los haitianos no tiene ni un pasaporte ni una cédula de identificación? Ahí hablamos también para que le dieran cédula haitiana a los haitianos en República Dominicana. ¿Qué pasó? A los 5 meses asesinaron al presidente Moïse y a partir de ahí ha sido un caos. Entonces nosotros lo que hemos tenido que tomar una posición de seguridad en relación con el país y con situaciones especiales. No podemos estar en una normalidad ante una situación de completa normalidad en Haití. O sea, eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Haití no tiene, ahora mismo tú ve a buscar, que los haitianos vayan a buscar una cédula de identificación. ¿A dónde van? No tienen pasaporte, no pueden encontrar pasaporte. Presidente, hay haitianos que tienen 50 años viviendo aquí. Bueno, y no tienen documentación. Pero tampoco se me puede eso atribuir a mí. Lo que yo no puedo es darle... yo quise normalizar la situación. Ahora, Alberto, ante la situación de Haití, si nosotros abrimos un poquito, se nos mete Haití entero aquí.
Y eso yo no lo puedo permitir. Ante esta situación también tan difícil, una situación tan especial en Haití. Nosotros tuvimos que adoptar posiciones muy especiales en relación con Haití ante la situación de Haití, que no es una situación normal. Entonces, ese es un tema que desgraciadamente tuvimos que hacerlo en estos momentos para salvaguardar la seguridad en relación con la situación que estaba viviendo Haití, que está viviendo Haití, perdón. Tiene ahora la palabra don Pedro Castro del periódico El Nacional. Presidente, usted ha enarbolado que ha hecho una gran inversión para educar a los policías. Un hotel en Río San Juan, donde se le educa, se dedica 4 horas todos los lunes en el Palacio de la Policía. ¿Cuándo la población dominicana va a sentir seguro andar en las calles? Si tiene un programa previsto para su próximo cuatrenio. Y si existe alguna programación en su próximo mandato, de ser posible, para combatir el narcotráfico, ¿qué tipo de programación podría tener su gobierno en ese sentido? Yo creo que hablamos del tema del narcotráfico ahora y de los resultados. Quisiera saber si hay algún programa definido al respecto en caso de usted ser electo nuevamente presidente de la República. Yo lo que creo es, ya yo hablé también de la operación 1424, que en 3 años hemos abierto unos 122 escuelas técnicas para los ninis. Yo pienso que son acciones importantes. Ahora, en estos temas humanos y sociales, tú no ves resultados objetivos inmediatamente, tú ves una tendencia, y esa tendencia ha ido mejorando en el tema de la policía. ¿En qué país no hay crimen? ¿Cuál país no hay un crimen? Que tú puedas salir a la calle y no haya un crimen. ¿Cuál? E incluso lo peor es que después de la pandemia, casi a nivel universal, aumentaron los niveles de criminalidad. Aumentó en Estados Unidos, aumentó en Ecuador, tú has visto la situación. Nosotros estamos por debajo del promedio de criminalidad, muy por debajo del promedio de criminalidad en la región. Si tú calculas que en el 2011 tú tenías 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes y hoy, acumulado en esta semana, tenemos 10.2, bueno, se ha aumentado. Yo repito, un solo crimen es demasiado, un solo asesinato es demasiado. Pero esto es un proceso gradual que va a ir mejorando. ¿Qué policía, qué juventud iba a ir a ganar 10.000 pesos? Ya antes se hizo un llamado en el 2000, me parece que fue en el 2019, para reclutar policías, y apenas fueron 300 jóvenes. ¿Tú sabes cuánto aplicaron ahora? 6.500, y la mitad mujeres. Esos son los avances. Los problemas de la policía ahora son los problemas de la educación durante 20 años. Entonces, a medida que tú cambias la educación ahora, es que podemos ir viendo gradualmente esos cambios. Yo pienso que la reforma va a dar sus resultados, está dando sus resultados. Nosotros tenemos, fíjense, las investigaciones de la policía están mucho más rápidas y mucho más, el porciento de investigación de casos anda alrededor del 80%. O sea, esos son avances en la parte de la lucha. Ahora, en la parte de las causas de la criminalidad, estamos hablando en la parte de la educación. Por eso estamos llevando universidades, la UASA casi a 12 provincias más. Estamos llevando el ITRA a 9 provincias más. Estamos llevando Infotep, que lo llevamos de 7 instituciones a 46 otras instituciones. Y lo que te hablé del programa 1424, 122 escuelas técnicas para los ninis. Todas esas son acciones. Pero yo creo que cuando nos vemos y nos comparamos con otros países, esas acciones han dado sus resultados. Presidente, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, la oposición le ha acusado al PRM de una infiltración de dinero de narcotráfico en el PRM y en la campaña electoral. ¿Qué está haciendo el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno para evitar la infiltración en su campaña? Y si ha tenido usted algún contacto, algún auxilio de las autoridades norteamericanas también para poder enfrentar estas posibilidades que pudieran existir. Mira, desde el 2016 nosotros todos los candidatos los mandamos a registrar a ver si tienen algún proceso abierto. Y no tenían ningún proceso abierto. Lo que yo te puedo decir a ti es que por primera vez, aquí no importa quién sea, de dónde sea, si es diputado, si es funcionario, si está involucrado en acciones ilegales y especialmente en narcotráfico, nosotros es procesado. Yo no sé si en el pasado era así,
Había muchos casos que se dejaban y lo dejaban libre, muchas veces sin conocerlo. Ahora, no importa de qué partido sea, el que comete un acto de esa clase o de cualquier otra clase es sometido a la justicia y tenemos las pruebas ahí, más de una. Entonces, esas son acciones contundentes que nosotros hemos tomado. Nosotros el partido mandó a todas las instituciones locales e internacionales, a quienes tenían procesos, los que tenían procesos los sacamos, y ahí están los ejemplos, y los que no tenían procesos, los otros que no tenían procesos, pues pudieron postularse. Usted nunca se ha referido a una versión de que usted en las elecciones anteriores tuvo facilidades de transporte con un helicóptero de procedencia dudosa. No era de procedencia dudosa porque en ese tiempo no había ningún sometimiento. Yo utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó ese helicóptero, mandaron ese, y ese lo utilicé por ese día. Ahora, esa persona que usted dice, ¿dónde está? ¿Sometida? Sometida. Está sometida a la justicia, esa es la diferencia. En el pasado llegaron al Palacio Nacional y estaban ahí. Cuando tú desde el gobierno, ya el gobierno tú sí sabes quiénes son o quiénes no son. Entonces, estas son situaciones que se dan como una foto. Tú te puedes tomar una foto con cualquiera. Ahora, el hecho es a quién tú proteges, y aquí no se protege a nadie. Presidente, una última pregunta en esta ronda vinculada a la frontera, Haití y otros temas de seguridad. La verja perimetral o verja inteligente en la frontera comenzó en su mandato. Bueno, siempre se cita que hubo un pedazo que se había iniciado en el gobierno anterior, por allá por Independencia o por Jimaní, si mal no recuerdo. La visitamos con usted en una ocasión para ser justos con la verdad histórica, pero usted propuso e inició otro tipo de frontera. No ha concluido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaría si usted gana la presidencia el próximo 19 de mayo con la continuación de la verja, pero sobre todo con la inversión en la frontera y la ley que favorece la inversión en las provincias fronterizas? Muchos defienden la idea que la mejor verja es una verja de inversión, de opciones de empleo para dominicanos y también para extranjeros, que hay propuestas como Codevi. Primero, la de 54 kilómetros, que es la primera etapa, está prácticamente lista. Recuérdate que hubo un tema de la laguna de Saladilla, entonces ellos no pudieron terminar, creo que son 4 o 5 kilómetros, tuvieron que modificarla, y por eso no se ha entregado eso. Pero eso está prácticamente, en todas las otras partes están prácticamente listas. Ahora bien, y eso ha evitado, y es bueno que ustedes lo pueden contrastar con los habitantes de allá, especialmente de Dajabón, que es donde está la mayor parte. Eso ha disminuido sustancialmente el robo de ganado, los robos de vehículos, eso ha ayudado fundamental a las comunidades y a la parte de la seguridad ciudadana. Viene una segunda etapa, esa está en un 95%. Viene una segunda etapa que es el resto ya de los 350 kilómetros que quedan en la frontera, de los cuales una parte es un área inteligente y otra parte es de supervisión a través de drones y de cosas, porque tú sabes que hay una área muy importante que son montañas, claro, y montañas nada accesibles. Entonces, todo este proceso lo continuamos y yo espero finalizarlo en los próximos 4 años. Ahora, vamos a ver de inversiones. La gran inversión de Pedernales, ¿dónde es? En la frontera. El gran proyecto de Manzanillo, ¿dónde es? En la frontera norte. O sea, nosotros estamos invirtiendo hoy más que nunca en la frontera para desarrollar la zona fronteriza. O sea, eso nunca se había visto. Y esas inversiones es para que la gente se quede también, los dominicanos se queden trabajando. Usted va a ver dentro de muchos años mucha gente retornando a Pedernales y retornando a Montecristi, que estaban trabajando en otros lugares. Gracias. Bueno, vamos ahora a una pausa y luego de la pausa retornamos con más propuesta de los candidatos. En esta oportunidad con Luis Rodolfo Abinader Corona, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.
Bueno, pues continuamos esta propuesta de los candidatos. Son las 9:07 de la noche. Ya hemos consumido la primera hora de conocer parte de las propuestas del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, buscando la reelección, Luis Rodolfo Abinader Corona. En esta hora de transmisión, la primera pregunta para don Miguel Franjul. Señor presidente, cada vez que llueve, Escampa. copiosamente o moderadamente, se presenta en la capital un serio problema de inundaciones, de acumulación de aguas, que se agrava por el hecho de que muchos filtrantes están llenos de basura. Desde hace tiempo se ha venido reclamando un esfuerzo más serio para realizar el drenaje pluvial de la capital y así evitarnos muchos problemas colaterales que eso. En un próximo gobierno, ¿qué prioridad tendría para usted un proyecto de esta naturaleza? Mira, don Miguel, desde que yo tengo uso de razón, estamos hablando del problema del drenaje pluvial en Santo Domingo. Y ningún gobierno, Balaguer hizo una pequeña parte en lo que es, que no, increíblemente que no se ha utilizado de la manera que tiene que utilizarse, en lo que es la Núñez de Cáceres. Y también desde la Nacaona hasta el Malecón por la vía de la avenida Luperón. Solamente. Después ningún gobierno, porque los gobiernos saben el nivel de inversión que hay que hacer para ese nivel de drenaje. No es tan difícil desde el punto de vista técnico porque la ciudad tiene una inclinación hacia el mar, que pudiese ir una parte del drenaje pluvial, estoy hablando, esa parte hasta el mar, y después del otro lado hacia el río, según me explican los técnicos. Nosotros anunciamos el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo. Y también, en el caso de la 27, vamos a hacer, con los fondos de Aerodón, vamos a hacer el túnel que pasa por la Plaza de la Bandera y después que llega un elevado que pasa por donde le llaman Pintura. Entonces, ahí ya vamos a prever también esa parte del drenaje pluvial. Nosotros, yo quiero decirle que tenemos alrededor de 12 reuniones hablando sobre el tema del drenaje, pero yo no quiero anunciar algo hasta que no sea concreto, porque ustedes saben que han habido muchas promesas y no se cumplen. Con el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo, vamos a incluirlo para hacer unas galerías que ya sí se piensa que esa es la solución. Galerías son unos grandes túneles, donde iría el drenaje pluvial, una parte, que es la más fácil, porque es la parte del agua que tú puedes tirarla al mar. Después, en una parte drenaje sanitario e incluso en las grandes avenidas también, el sistema de línea alta de electricidad y de línea baja, que la verdad es que hay tantas prioridades en el país, que una capital como Santo Domingo ya debiera ir soterrando esas líneas de cable y de línea de electricidad. Entonces, yo espero que nosotros para junio, finales de junio o julio, hay una unidad trabajando en eso, donde está incorporado alrededor de 17 instituciones. Está muy ocupada de esa la alcaldesa Carolina en ese sentido. Unas galerías quizás más pequeñas, pero similares, la estamos construyendo en el centro histórico de Santiago, que estamos soterrando toda el área, para que sea un área cultural, y esas galerías se están construyendo. Esa es la metodología que han seleccionado otras ciudades de otra parte del mundo para manejar todo lo que son sus infraestructuras de servicio. Incluso en algunos países, me parece que en Francia, hay instituciones para administrar esas galerías soterradas, solamente para un instituto para administrar esas galerías soterradas. Lo que pasa es que hay tantas prioridades, hay tantas situaciones. Eso es un asunto muy necesario
y vamos a ver si lo coordinamos con el sistema integrado de transporte. Quizás ya no se puede hacer, pero debimos hacerlo cuando se hizo el metro y quizás extender un poco el túnel para que también extender esas galerías. Vamos a ver cómo lo coordinamos ahora con esta nueva etapa del sistema integrado de transporte. A propósito de tránsito, ¿cómo ustedes van a responder a resolver el gran congestionamiento que se produce y que está generando muchísimos problemas? Esa en esta como que capital? es una segunda pregunta. Ahí mismo va con que va a transporte tomar y- 3 Pero mire, minutos don más. Miguel, Transporte y drenaje. sí, usted sabe, Eso es contrabando. cuando todos los años aumenta en un 8% el parque vehicular. Todos los años. O sea, hay que partir de ahí. Y entra un 10 y sale un 2%. Y se queda un 8% más. Esa es también parte de la dinámica económica. Yo creo que es importante, pero todo crecimiento económico tiene algo negativo también. Claro. Y esa es la parte negativa. El transporte masivo, don Miguel, es la solución. Mejorar, por ejemplo, aquí con ese pase que le hablé, vamos a mejorar, que ese es uno de los sitios peores de tránsito de la capital, la parte de la República de Colombia también, que vamos a hacer ahí un trabajo. Vamos a aumentar a 6 vías el puente Francisco Peinado, que es el que va a Villamella, y así algunos puntos críticos. Pero en todas las capitales, en todas las ciudades del mundo, la solución es el transporte masivo, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Y para resumirlo rápidamente, ese sistema integrado de transporte, terminar el metro que ya lo terminaremos a final de año, el que va a Los Alcarrizos. Vamos a iniciar, ya está en proceso de licitación, no sé si ya se lanzó la licitación del teleférico de Santo Domingo Oeste, que iría del kilómetro 9, donde está el metro, hasta el kilómetro 12 de Jaina, camino a Jaina. Después está dentro de ese sistema integrado de transporte, que son muchos años, décadas de estudio, está el tram, que va desde el metro, desde la salida del metro de la Winston Churchill con Kennedy, toda la Winston Churchill bajando, y después toma toda la Independencia y se une al teleférico de Santo Domingo Oeste. Y después está el tren metropolitano, que es toda la 27 de febrero, y después pasa el puente, llega hasta la Ecológica, y de la Ecológica va por el centro de la Ecológica a nivel de piso hasta Boca Chica. Y bueno, y ese mismo tren también se une al metro que estamos haciendo en la esquina de la autopista Duarte con la 27 de febrero. Digo, eso vamos a poder hacer una parte en los próximos 4 años, y en los próximos 12 años, bueno, pues se concluirá. Ese transporte masivo es que va a aliviar. Pero usted se va a quedar Don 12 años en el Nelson, poder. Imposible, yo me voy en el 2028. Al decano se le permitan algunas licencias, pero Por algunas. la edad de la- Pero, Algunas. El mire, presidente pero está es bueno anunciando que se queda más tiempo en el poder. Mira, no todos los políticos somos iguales, don Miguel. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia. Al contrario, lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no venga otro a querer cambiarla. Eso es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país. Absolutamente nadie, es más, a mí no me puede ni siquiera hablar de eso. Pero usted porque- va a estar muy joven para el tercer mandato. Vamos Pero yo a darle puedo, la palabra a pero eso Nelson no es de que está de Marrero. joven o no joven. Eso no es de joven o no a joven. Nelson Marrero, su director del Eso periódico. es sencillamente de concepto democrático, de cultura democrática. Aquí nadie es indispensable. Yo lo que tengo es que servir después de catalizador a esos nuevos liderazgos y ayudar a ese nuevo liderazgo y no creerme indispensable, porque aquí nadie es indispensable. Al contrario, tú querer mantenerte en el poder lo que hace es que malogra la democracia, como ha pasado aquí, que hay gente que se cree indispensable. No, aquí nadie es indispensable. Aquí lo que hay que educar a las nuevas generaciones. Nelson Marrero. Y hay una excelente nueva generación en el PRM, excelente. Bueno, en
materia de infraestructura hídrica, el próximo gobernante tendrá retos importantes que yo creo que usted lo va a asumir. En materia de desarrollo y creación de presas y embalses, hemos tenido una atención bastante apropiada por el Estado y los gobiernos sucesivos, pero todavía es elevada la proporción de agua de los ríos que va al mar sin aprovecharse. Eso es déficit para el consumo doméstico, para los fines agrícolas y para la generación de electricidad. Eso por un lado. Y sorprendentemente, hasta un 20% de los hogares dominicanos no recibe agua potable en su hogar. Y no ha desaparecido desde que superamos la dictadura de Trujillo. Existe en Santo Domingo con todo rigor un racionamiento de la llegada del agua a los hogares. Cuando en San Carlos está el servicio de acueducto a 100%, no existe en Ciudad Nueva. Y si existe en el barrio Miraflores, falta en el Ensanche La Fe. Hay una rotación cíclica que ha hecho crecer un negocio terrible, que es el del acarreo de agua. Un producto que sube de precio extraordinariamente sin ser cerveza, ni producir alegría de ninguna. ¿Cuál es el plan maestro que una administración suya trataría de perfeccionar toda esa relación de las familias y del país con el agua potable? Que vamos a hacer, no, que estamos haciendo. Nosotros hemos aumentado en todo el país en un 18% el abastecimiento de agua, contando la casa en el Gran Santo Domingo, las diferentes coras las coras son las corporaciones de acueducto y alcantarillado locales y también el INAPA. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de INAPA? 5 veces el que era antes. 5 veces el que era antes. Hoy yo estoy construyendo más acueductos que lo que se construyeron en los últimos 10 años juntos. Se están construyendo hoy y mejorando. Pero además, yo tengo que reconocer que el doctor Balaguer había construido muchas alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de agua que estaban abandonadas y nosotros prácticamente la hemos recuperado una gran parte. Aquí prácticamente en los últimos 16 años se invirtió muy poco en la parte del agua. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Desde que llegamos empezamos a hacer análisis sobre la situación del Gran Santo Domingo. ¿Usted sabe qué plan había aquí? Plan hecho. ¿Usted lo conoce? Absolutamente ninguno. Se hablaba de la presa de Jaina. ¿Había algún diseño en la presa de Jaina? Absolutamente ninguno. El diseño nosotros lo contratamos. El diseño de Jaina, una opción de una presa de Don Juan, también para el Gran Santo Domingo, en Monteplata, y también la posibilidad de traer agua de la presa de Atillo. Y cuando contratamos los técnicos para eso, que tenemos ya, que lo hicimos desde que llegamos al gobierno, y le preguntamos a los técnicos, entonces, ¿cuál hay que hacer? ¿Ustedes saben lo que nos dijeron? Las 3 soluciones, debido al incremento del consumo del agua, por el incremento también de la población. Entonces, ahí tenemos décadas de una subinversión, décadas. Desde el año, tengo que admitir, mira, nunca fui balaguerista, pero tengo que admitir que Balaguer le daba especial atención a los temas de agua, pero desde el 96 aquí hay una subinversión en eso. Yo terminé una presa que era la de Monte Grande, que va a servir para abastecer agua a toda el área de la cuenca de Barahona y también Tamayo, parte de Barahona y Bauruco. Y estoy terminando también la presa de Guayubín, que le va a dar agua a Sabaneta, que hay una crisis de agua en Sabaneta, en Santiago Rodríguez también. Pero aquí, por ejemplo, se ha hablado en términos de riego. Yo tengo desde que empecé en política hablando de la presa de Joca, en Elías Piña. Ustedes claro. ¿Ustedes saben, había diseño en la presa de Joca? Una ilusión. Ahora hay diseño en la presa de Joca. Ahora hay diseño en la presa de Artibonito.
La presa con el tema del canal, tenemos la presa de Don Miguel, que tampoco había diseño, se están terminando los diseños ahora. Nosotros sí estamos preparando un plan a mediano, a corto, mediano y a largo plazo. Dejaron sin construir el acueducto de Barrera de Salinidad, que le está dando 4 metros cúbicos de agua a Santo Domingo Este. Yo lo terminamos en 2 años y medio. Hipólito lo dejó casi, que le faltaban 18 meses de terminación, y lo dejaron sin terminar en el 2004, y nosotros lo terminamos ahora. Y ahora le vamos a agregar 2 metros cúbicos de agua más el próximo año para atender. Santo Domingo Este ha mejorado bastante el agua. Obviamente todavía falta, el crecimiento es tremendo, lo que ha habido es soluciones individuales de tener un pozo y muy peligroso, porque tú tener un pozo en una esquina y tirar el agua negra en la otra esquina. Todo eso lo estamos haciendo, pero han habido, repito, son demasiadas prioridades y demasiada subinversión. Tiene la palabra Edith Feblis. Señor presidente, quisiera seguir con el mismo tema del agua que le planteaba Marrero, porque me parece esencial. Hace exactamente un año usted planteaba que estábamos en la época más crítica, teníamos una gran sequía y las presas estaban casi vacías. Esta semana, a inicios de esta semana, me tocó entrevistar al que hasta hace poco, hasta ayer, era presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez. Él hacía una advertencia: los ríos dominicanos van camino a quedarse sin agua. Fue puntualmente lo que dijo. La depredación de los ríos, que parece ser que es una cosa que supera cualquier ministerio. O sea, aquí podemos recordar que hubo un presidente en un momento determinado que dio una orden y 2 semanas después se la revirtió. No más arena de los ríos. El tema de la depredación, que ahora le ha costado la vida, por ejemplo, el río Tireo, que es un río que languidece, decía Eleuterio, un río en cuidados intensivos. Asesinaron a Francisco Ortiz Báez. Nada hay más triste para una sociedad de que un defensor de los recursos naturales caiga en esa circunstancia. Pero ese río hace años que se está diciendo de su situación. La situación del agua que se pierde en el camino y sobre todo la situación crítica de las cuencas. Todos los que estudian el tema medioambiental en República Dominicana dicen que nuestros ríos no aguantan más. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Porque bueno, hacemos las presas, pero ¿cómo están nuestros ríos y nuestras cuencas y negocios de gente que prospera toda la vida haciendo los mismos negocios con la arena, con el río y con impunidad? Mira, Edith, ese es un tema, incluso ese tema del tráfico de arena lo comparan con el narcotráfico, que ahora lo están haciendo en las noches. Nosotros hemos hecho enormes esfuerzos en ese sentido, enormes esfuerzos. Y aquí no se ha dado, o sea, hemos eliminado prácticamente en un 98% los permisos en las cuencas de los ríos. Y estamos promoviendo, porque tenemos también una construcción bastante importante en el país, las minas secas se están promoviendo. Pero aquí habían el Ministerio de Medio Ambiente estaba prácticamente, era la Cenicienta, estaba prácticamente desarticulado. Yo le confieso a ustedes que yo le he dado órdenes al ejército. El ejército se está estableciendo en la Sierra de Bauruco, se está estableciendo en los Haitises para controlar también las situaciones. Y conjuntamente también es un tema que ha venido increciendo durante 40, 50 años, y nosotros estamos actuando y nosotros estamos bastante preocupados. Y hemos también reforestado mucho. No le puedo decir la cantidad de reforestación, pero hemos reforestado mucho y vamos a reforestar todavía mucho más. Hay una tendencia también con el calentamiento global, Edith, a la desaparición de los ríos e incluso hasta de lagos. En lugares desde la Unión Soviética hasta Estados Unidos, ha desaparecido el 30% de los lagos en todo el mundo. O sea, es un problema también que va más allá, que tenemos que controlar, más allá de las acciones que podamos hacer. Lo que yo sí te puedo decir es que ese es un tema que prácticamente nosotros tratamos diario. El control, desde que hay cualquier denuncia, la vemos. Obviamente ahora se ve más la denuncia por las redes sociales en todos los sentidos. Antes era mucho más difícil, pero estamos actuando y seguiremos actuando. Y para mí tiene especial atención desde que hay una situación de corte de árboles ilegal, inapropiado. Estamos actuando y lo que le pedimos a la justicia es que sea más drástica
E incluso yo quisiera después también, en muchas de las reformas que vamos a hacer, endurecer las penas en esos casos, porque apenas le dan 3 días y le dicen, váyase para su casa, y después con una penalidad de, qué sé yo, de un número irrelevante. Ese es un tema que estamos luchando cada día y que seguiremos luchando. La capa boscosa dominicana no tampoco ha sufrido considerablemente, incluso ha ido mejorando en un tema de alrededor de un 2%, y hemos hecho mucho más alrededor de 3 áreas, 2 parques y 3 áreas protegidas en este gobierno, para seguir mejorando nuestros bosques y seguiremos, pero es una lucha constante. La pregunta ahora le toca a Alberto Grullón. Yo quisiera seguir con ese Perdón, Miguel Feble. Ay, Oh. Yo no soy el único mayor aquí, Marrero. Presidente, usted es un testigo de primer orden en el destino de Puerto Plata como punto turístico, como polo turístico. No tengo que edificarlo sobre eso, usted quizá me puede edificar a mí. Nosotros tenemos una política particular hacia el turismo. En el este, a propósito de infraestructuras y del agua, no tienen un acueducto. Y nos tocó a Roberto Cavadami que nos pasearan por arriba. Aquello es inmenso y el agua tienen que sacarla del subsuelo. El riesgo es una zona muy baja. Como consecuencia, la salinización es inevitable, quizás en el corto plazo. Se ha hablado de soluciones, llevar el agua desde el río Chabón, Quisibaní, desde el río Soco, es decir... No, el Soco es muy lejos. La solución allá es, yo le voy a hablar, pero es el río, es una presa sobre el río Chabón, pero volvemos, 400 y pico millones de dólares. O sea, es una situación. Ahora, yo pienso también... Y no puede tener la colaboración de los operadores turísticos. Operadores turísticos no, pudiese quizás pedírsele, pero imagínate, sin fuerza de ley, a lo que hay que cobrarle el agua después, a los hoteles, como debe de ser. Ahora, yo sí te voy a dar mi opinión, que a veces no coincide con la de los técnicos. Yo pienso que en zonas así, costeras, como está pasando en muchas otras partes del mundo, la tecnología de desalinización ha ido disminuyendo su costo. Y yo pienso que va a ser competitiva en los próximos años. Pero aún no sea competitiva, tenemos que, como tú dijiste, se está salinizando porque es una zona baja, una zona, es un valle, el Valle del Este. Entonces, yo creo que ahí tendría que haber una combinación entre la única presa importante que se puede hacer ahí. Pueden haber otras presas más pequeñas, pero es la presa de Chabón, repito, 450 millones, quizás 500 millones de dólares. No creo que tenga porque no hay una diferencia de que pueda generar electricidad importante. Yo pienso que ahí tenemos que ver proyectos de desalinización, como es en la mayoría de las islas del Caribe y también en gran parte de Europa, las comunidades cercanas al mar Mediterráneo. Esa sería una solución. Pero tiene consecuencias eso en las aguas de la costa, precisamente, que ¿Por qué tiene consecuencias? Se salinizan mucho, es decir... el proceso de desalinización. La concentración salina en el mar aumenta con esos procesos. No, pero hay muchísimos procesos también de manejo de las sales ahí, porque tú tampoco le vas a tirar la sal inmediatamente. Hay muchos procesos y además tú estás sacando la sal del mismo lugar. A mí me han explicado, yo lo he visto, obviamente algún impacto tienen un impacto, pero es mejor, es más manejable ese impacto que seguir sacando. Miren, yo recuerdo que empezaron a sacar agua a 1 kilómetro del mar, después fueron a 3 kilómetros, ahora está a 25 kilómetros los pozos. Y yo recuerdo que decían, no, que se están yendo las inversiones para el este. No, en el este todo el mundo buscó una solución individual a sus soluciones de infraestructura, mientras que en Puerto Plata habían soluciones más colectivas. Entonces, eso hay que cambiarlo también. Y yo pienso que los hoteles también tienen que poner ahí su parte, y los grupos turísticos, y yo creo que ellos están también dispuestos a eso. Pero veo una solución de plantas desalinizadoras según va la tecnología. Próxima pregunta, Pedro Castro, el Presidente, Nacional. ¿Cuáles son sus planes en materia de infraestructura y en qué población está focalizado en un próximo
gobierno. ¿Qué tipo de infraestructura? Bueno, puede ser carretera, acueducto, cualquiera de estas, donde ustedes tienen No, identificado pero la esa solución en parte. infraestructura tiene que ser integral. ¿Con el Porque sector privado? integral, integral. Tiene que ser integral. Al mismo tiempo, nosotros estamos haciendo, en las obras viales que estamos haciendo, nosotros estamos desde el cruce de Controva en la carretera Duarte, que estaba arrabalizada cuando llegamos al gobierno, con cruce en todos los sitios que llevaban a muchísimos accidentes. Le estamos haciendo 6 vías desde el cruce de Controva y la vamos a terminar de 6 vías total, la carretera Duarte, hasta Santiago. Esta va a ser de 6 vías, que es el área más transitada. Nosotros terminamos la carretera turística que va de Santiago a Puerto Plata, que estaba en alrededor de un 55%. En la línea noroeste hemos comunicado, la provincia de Santiago Rodríguez no estaba comunicada con Montecristi, tenían que dar la vuelta por Mao y nosotros ya la hicimos y está conectada. Estamos haciendo para esa misma línea noroeste la circunvalación de Navarrete. Terminamos la circunvalación de Asua y estamos haciendo la circunvalación de Baní. Don Miguel, que esperamos terminarla a finales de año. Ningún gobierno lo había hecho y la estamos haciendo nosotros. Esperamos. ¿Todo forma parte del programa de gobierno para el próximo cuatrenio? No, yo le estoy diciendo que estas son obras que continúan. Estamos terminando también la circunvalación de San Francisco de Macorís. Iniciamos la circunvalación en Moca. Hicimos la avenida Hípica, que conectó una parte de Santo Domingo Oeste con Santo Domingo Norte. Hicimos lo que llamamos la carretera de San Isidro, que es la avenida ahora Francisco Fernando Domínguez, Coronel Fernández Domínguez. Estamos llevando la ecológica hacia el puerto de Jaina, hacia el puerto de Caucedo, de tal manera que vamos a tener una segunda vía que no van a tener que venir solamente por la autopista del este. O sea, nosotros estamos haciendo inversiones importantes en viales, estamos haciendo inversiones importantes también en el área, la presa, como mencioné, la de Montegrande y la de Guayubín debemos terminar el próximo año. ¿Usted quiere infraestructura más grande que la que estamos haciendo en transporte masivo? En Santiago, a finales del año que viene, Santiago va a ser la ciudad mejor interconectada. Las obras de infraestructura que estamos haciendo aquí también en transporte masivo son obras importantes. Nosotros hemos construido también, en términos de viviendas, y yo no quiero, pero hemos construido en términos de vivienda, más viviendas que la diferencia en los últimos 8 años, en estos 4 años, a través de los diferentes programas que nosotros tenemos. De 39.000 que fueron del 2012 al 2020, nosotros tenemos 59.000 en las diferentes áreas de construcción de viviendas, desde Familia Feliz, Mi Vivienda y Dominicana se reconstruye. Nosotros estamos haciendo infraestructuras importantes en todo el país y tiene que ser integral, no puede ser solamente en un área. Y en la parte de agua, y ahí está el presupuesto, son casi 5 veces más en acueductos que nosotros estamos. Mira, solamente te voy a mencionar una provincia. En Monteplata, en 16 años, se había invertido en agua 500 millones de pesos. Y nosotros estamos invirtiendo casi 3.000 millones, haciendo el acueducto en todos los municipios. Vamos a darle... Solamente te menciono en esa provincia. Y así estamos haciendo las infraestructuras. Si nos vamos a la parte educativa, extensión de la UAS en Baní, extensión de la UAS en Asua, extensión de la UAS en Neiva, extensión de la UAS en Atomayor, extensión de la UAS en Cotuí, extensión de la UAS en Santiago Rodríguez. Y abrimos instituciones de la UAS como su centro, en Monteplata, en Yamasá, en La Vega, abrimos también en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Norte. Y estamos informando también la licitación, que vamos a subir la licitación de una verdadera extensión de la UAS en Santo Domingo Este, al lado de la ciudad de Juan Bosch. Adalberto Grullón. O sea, estamos construyendo en todas las áreas de la infraestructura. Pero yo quiero volver sobre el tema del agua. Aquí nuestros acuíferos se están agotando y además se están contaminando. Y todos los ríos y arroyos nacen en montañas.
esa montaña tiene una presión enorme de campesinos pobres, en menor medida, y de la gente de las ciudades que quiere ir a tener una casita en el campo y la quiere hacia al lado del río o encima del río. Y medio ambiente no tiene los recursos suficientes para afrontar esa situación. Por eso vemos situaciones como la de Tireo. Los guardaparques, el país tiene una cuarta parte de los guardaparques que necesita. Es así. Le pongo un ejemplo, Valle Nuevo, que mucha gente la conoce. Hemos aumentado el salario, mejorado el salario. Se ha mejorado el salario, Se ha mejorado el salario y la calidad pero sigue siendo también bajo. ¿Sí? Sobre todo para los directores de estas áreas. En Valle Nuevo se necesitan 104 guardaparques, porque son casi 1000 kilómetros cuadrados lo que hay que vigilar de 4 provincias. Y nada más hay 34 empleados. O sea, fíjese el déficit que hay ahí. Pero son vulnerables. Usted mencionó los militares, presidente. Yo quiero decirle a usted que los militares son de dudosa reputación en el manejo de los recursos naturales. Porque muchos de los que se han metido en la montaña de depredar son guardias. Y un sargento no va a agarrar preso ni a someter a la justicia a un teniente, y mucho menos a un coronel. Ese es parte del problema que tiene, estructural que tiene el país, que hemos puesto en manos de los militares el manejo de las áreas protegidas. Y lo cierto es que nuestros ríos se están agotando. Pero quiero plantear otro problema alrededor de esto para escuchar su opinión, porque creo que usted los conoce también. La producción de agua, muchos de los pueblos que producen más agua no tienen agua suficiente. Pongo el ejemplo de Villa Altagracia. O le puedo dar el ejemplo de San José de la Mata, allá en la Cordillera Central. No hay un acueducto en San José de la Mata que satisfaga las necesidades de la gente. Y entonces la ley de medio ambiente habla de que se le pagará al que produce agua y no se está ocurriendo. Le pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer su gobierno? Porque dicen las encuestas que usted va a ganar otra vez. ¿Qué va a hacer su gobierno los próximos 4 años? Alberto, tú sabes que se está terminando el acueducto de Villa Altagracia. Presidente, tenemos 3 años y medio. No es que tenemos 3 años, lo iniciamos nosotros, eso no estaba en construcción. Lo iniciamos nosotros, pero tú sabes que hay que hacer una licitación. Sí. Se hizo una licitación y el diseño no era un diseño correcto el que había. Allá era un diseño viejo, se tuvo que hacer de nuevo un diseño y después que terminó el diseño se hizo una licitación y está en construcción. Y debe de terminarse, no te puedo decir con exactitud, pero debe terminarse este año. Te puedo decir también, porque yo lo decía y lo criticaba mucho, en lugares donde habían, al lado de por ejemplo, en Cotuí no hay acueducto, Cotuí era, el acueducto era con la presa de Atillo ahí al lado. Ahora se está construyendo un acueducto, también en Maimón, en la misma zona. Se está construyendo un acueducto en Sonador, en Bonao. Se está mejorando significativamente el acueducto de Bonao. Se ha mejorado significativamente la cantidad de agua en más de un 15% que se da en Santiago. Pero son muchos años de atraso también. Y estamos también juntos. Fíjense, ¿qué estamos haciendo con los parques nacionales y las áreas protegidas? Ya la mitad, pero yo quiero que sean todos, tienen que estar comanejados con las organizaciones sociales, que son los más, primero, entregados sinceramente a la protección, y estamos llevando a comanejo a todas las áreas, todos los parques nacionales, se están llevando a comanejo para protegerlo. Esa es una de las actitudes que estamos tomando. Y yo pienso que no se puede ser, hay que ser justo también. Hay militares buenos, hay unos pocos malos, hay policías buenos, hay unos pocos malos, como lo hay en todos los sectores. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Sierra de Bauruco? En la Sierra de Bauruco también el principal problema es los haitianos que van que entran a la Sierra de Bauruco. Y esos, tanto en los haitises como en la Sierra de Bauruco, están coordinados con personal de medio ambiente. O sea, es que el personal de medio ambiente es un personal, son pocos, y tienen que tener un apoyo del ejército. Y me parece que eso va a funcionar. Puede haber siempre algún problema, pero me parece que eso va a funcionar. Ahora, lo importante es que estamos accionando. La mitad de los parques nacionales ya tienen contratos de comanejo. Ahora, yo le preguntaba casualmente hoy, antes de venir
a medio ambiente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no aceleramos más esos contratos de comanejo? Hay que cambiar el reglamento. Y el reglamento tiene que ir y durar 3 meses en vista pública. O sea, el Estado es lento, los Estados es complejo para respetarlo. Pero ya hemos avanzado en esa parte. Yo creo mucho en el comanejo. Y, señores, y también vamos a hablar algo, no solamente es el problema también de la depredación, que estamos combatiendo y que la hay, es también el cambio climático. Tenemos una situación de cambio climático, mucho más caliente, se están evaporando más las aguas, o sea, es una situación que tenemos que ver y estudiar y prepararnos en todos los órdenes. Bien, vámonos entonces a una pausa y volvemos con mucho más en esta propuesta de los candidatos. Esta noche, la primera noche, con el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. La propuesta de los candidatos. Hoy iniciamos esta serie con Luis Rodolfo Abinader Corona, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, candidato a la reelección. Presidente, en un segundo mandato de Luis Abinader, ¿cuáles serían sus prioridades en el sector salud? Y dentro de ese mismo sector salud, el tema de la atención primaria. Dicen que eso es fundamental para la sostenibilidad del sector salud, la sostenibilidad del sistema, invertir en la salud primaria. ¿Cuáles son las prioridades y sus planes en salud primaria? Mira, tú lo has mencionado. La parte fundamental es mejorar la atención primaria. Cuando tú atiendes la atención primaria, entonces tú haces que menos gente vaya a los hospitales y
porque a veces te va con un dolor en el pecho y dices, no, puede ser un dolor, puede ser algo del corazón o puede ser algo muscular. Entonces, eso descongestiona los hospitales, pero tenemos que invertir en atención primaria, en diferentes órdenes. Eso para mí es fundamental para que la salud vaya cambiando. Ahora, yo le quiero decir esto, y a ti, Adalberto, que este es un tema que te apasiona. El gasto en público y privado, con la parte privada de la seguridad social, ya llegó a un 5% del PIB. ¿A un 6? Bueno, ¿El privado? ¿A un 6? Bueno, no, pues yo estoy hablando de la parte privada del sistema de seguridad social, sin la otra parte, o sea, sin los hospitales, o sea, sin todo el sector privado, que ha aumentado y ha mejorado significativamente, y el gasto público en salud ha aumentado en 0.4% también. Hoy hemos remozado alrededor de unos 80 hospitales. Terminamos el hospital central, el hospital general, que es el Mario Tolentino DIP, de la provincia de Santo Domingo, que necesitamos ahí reforzar en la parte del hospital general. En términos de maternidad, aquí en el Gran Santo Domingo también hemos abierto 2 maternidades, la que era del Seguro Social, que era Hospital de la Mujer, pero que estaba prácticamente cerrado, y el Marcelino Vélez también en Santo Domingo Oeste. Y ahí están los números. En cuanto a las inversiones, estamos desarrollando una red de trauma en todo el territorio nacional. Estamos construyendo en Asua el primer hospital de trauma de la región sur. Estamos también estamos aprovechando el nuevo hospital de Villa Vázquez en Montecristi para que sea también, tenga una área especial de trauma. Estamos haciendo una unidad de trauma en el Hospital Nuestra Señora de Altagracia en Higüey también, para ir construyendo una red importante. Y también en lo que será el hospital, un hospital regional en San Cristóbal, gran parte del Hospital Pina de San Cristóbal está congestionado debido a los problemas de trauma. Entonces estamos haciendo del Hospital General de San Cristóbal la primera parte, que va a ser ahí en Yaguate, en la misma carretera, también una sección de trauma. Eso es sumamente importante para disminuir las muertes por accidentes de tránsito. En la región sur, que era una parte olvidada casi en el tema de salud, estamos haciendo el hospital de maternidad, el antiguo Jaime Sánchez en Barahona. Jaime Mota es el general. Jaime Sánchez era el que era el seguro, que está en Villa Central. También, en cuanto también al Seguro Nacional de Salud, hemos llevado, señores, a 2.400.000 personas más tienen seguro médico hoy, en comparación cuando nosotros llegamos. Un seguro médico que no es el mejor, pero que ha mejorado significativamente. Llevamos las enfermedades catastróficas de 1 millón a 2.090.000 pesos, el límite. Aumentamos también de 8 a 12.000 pesos el pago por consulta. Tenemos 70 también nuevas procedimientos médicos que se mejoraron. O sea, el sistema de salud ha ido mejorando en cuanto a su infraestructura. Algunos indicadores tenemos que mejorarlo, especialmente el de maternidad, el de mortalidad materna, porque está influenciado también por las parturientas del vecino país, pero cuando nos vamos y segregamos con las dominicanas, pues hemos mejorado, igual también en la mortalidad, ligeramente hemos mejorado en la mortalidad neonatal. Y yo quiero decir, y lo saben también los especialistas médicos, que después del COVID, casi todos los indicadores médicos desde el COVID empeoraron en todo el mundo, porque la gente durante mucho tiempo no fue a los hospitales por miedo a contagiarse del COVID. Pero aún así hemos ido recuperando y la parte de infraestructura ha ido mejorando. Obviamente les falta todavía mucho más, y especialmente en una inversión de la atención primaria. Pero escuchen esto, la atención primaria, y podemos tener diferentes
números. Estamos hablando que para iniciar la atención primaria es entre 16.000 y 20.000 millones por una verdadera atención primaria en todo el país. O sea, son recursos que se necesitan. Presidente, una última pregunta. Luego de esta experiencia de casi 4 años al frente del gobierno en la vida del Estado, ¿qué conclusión pudiera sacar sobre el tamaño que tiene el gobierno en una sociedad, la eficiencia de sus instituciones y sus ministerios? El partido que usted representa en algún momento sometió un proyecto legislativo para reducir el tamaño del gobierno. Ante un... ¿No fue así? O una legisladora habló... No, para eficientizar el gobierno. Para eficientizar. Sí, y no fusionar algunos ministerios. Bueno, pero eso es eficientizarlo. Exacto. Porque tú tienes también que fusionar algunos y también crear otros. Ya. Porque eso es la parte de la dinámica de las necesidades y de la sociedad. De cara a un eventual segundo gobierno suyo, ¿tendría en mente eficientizar para fusionar estructuras? ¿Cambiaría alguno de los funcionarios de su tren gubernamental en un eventual segundo mandato suyo? ¿Tú estás viendo algunos? Yo he visto algunos. Miren, algo para el tercero. Miren. ¿Cómo para el tercero? Déjeme decirle lo siguiente. Cualquier institución, más un gobierno, tiene que ir en constante adaptarse a las nuevas necesidades. Y eso hace que tú tengas que eliminar instituciones y que crear otras, siempre buscando la eficientización del gobierno. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo he eliminado alrededor de 8 o 9 instituciones, pero también eliminé el OISOE, pero convertí el Instituto Nacional de la Vivienda en un ministerio. Está también dentro de nuestros planes y de independizar el Ministerio Público, pero hacer el Ministerio de Justicia, como lo fue anteriormente también. Entonces, eso es parte para buscar la eficientización del gobierno. Y eso es una ruta constante. Pero incluso hasta en las grandes corporaciones también. Tú eliminas departamentos y creas otras dependiendo de las circunstancias. Ahora, y yo pensaba que tú ibas por esta vía, que si una solución, tú buscas una solución pública o tú buscas una solución privada. Eso depende del problema. Yo pienso que incluso la competencia entre lo público y lo privado es conveniente. ¿Tú te imaginas en el sector financiero sin el Banco de Reserva? Y que solamente fueran bancos privados. No. ¿Tú te imaginas en la educación superior sin la UAS y que solamente fueran universidades privadas? No. O sea, yo creo que la combinación entre el sector público y el sector privado, eso ayuda a la competitividad y la eficiencia en la mayoría de los sectores. Obviamente, lo que es la seguridad ciudadana, eso tiene que tener el monopolio del gobierno, eso es fundamental, y así hay muchas obras. Por ejemplo, de obras de infraestructura privada. Ha sido difícil hacer obras de infraestructura privada con la APP porque es difícil esas grandes inversiones. No quiere decir que no surjan algunas, pero es difícil. Y hay infraestructuras y servicios que tienen que mantenerse en manos del gobierno. Presidente, el tiempo se nos ha ido y no queremos terminar el programa sin darle la oportunidad a que usted le plantee a la población por qué entiende Luis Abinader que la población dominicana debe darle a usted el voto para un segundo mandato. Y con eso, presidente, cerramos. Mira, José, yo creo que la población dominicana es lo inteligente y conoce la población, que por más que yo diga, ellos sienten lo que nosotros hemos hecho. Los políticos que creen que pueden convencerlos de cualquier cosa, no es así. La población, especialmente la población dominicana, es una población inteligente que sabe evaluar el trabajo que nosotros hemos realizado y las oportunidades, las inmensas oportunidades que podemos hacer en el futuro. Yo siempre le he hablado la verdad con los problemas, lo que hemos hecho bien, lo que debemos de mejorar también. Ahora, nosotros llegamos en un momento, de los momentos más difíciles del último siglo, que fue en una pandemia. Y yo le puedo decir que yo he trabajado cada minuto, cada segundo, cada hora en favor de este país. He trabajado primero para solucionar la pandemia, para buscar las vacunas que pudiéramos nosotros salir
de la pandemia. Después para recuperar la economía, como lo hicimos con el turismo, como lo hicimos con la zona franca, que recuperamos rápido la economía. Aumentamos las ayudas sociales para mitigar esos efectos que tuvo la inflación por la guerra después de Rusia y de Ucrania. Y en los últimos 2 años hemos podido entonces mejorar los indicadores, controlar la inflación y empezar a mejorar los indicadores sociales debido a todas esas acciones que hemos hecho a favor de los dominicanos y las dominicanas. Y si eso fue en estos tiempos difíciles, imagínense en mejores tiempos por venir, cómo podemos seguir avanzando por primera vez que en los índices de PISA mejoramos en la educación y debemos de seguir mejorando en la educación, y estoy seguro que en el próximo índice vamos a mejorar mucho más. Mejorar también en salud, continuar la reforma en la Policía Nacional, que por primera vez hay un intento de reforma serio en nuestra Policía Nacional. Mejorar, tener los menores niveles de desempleo en la historia de la República Dominicana y que puedan seguir bajando. Tenemos ya grandes oportunidades de estudios técnicos para la empleabilidad en todo el territorio nacional. Y eso lo hemos hecho con pasión, con mucha pasión, trabajando todas las horas del día menos las que voy a dormir, a favor de nuestra República Dominicana y sabiendo y con la esperanza de que los mejores tiempos están por venir, si seguimos juntos solucionando nuestros problemas. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos los que nos han acompañado acá, los directores de medios, los representantes de la familia Corripio, los funcionarios, ministros que están acá. No los estoy mencionando para que lo ponga en una lista de cambios. Después hablamos tú y yo. Está bien. Y me da la primicia. Pues gracias a todos. Mañana continuamos con esta serie de la propuesta de los candidatos. Corresponde el turno al candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Una vez más, gracias al candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Rodolfo Abinader Corona. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche.